Buenas tardes. Un momentico, esperemos que lleguen otros compañeros para que arranquemos. ¿Listo? Mientras tanto, se está viendo el partido del Bayern contra el PSG. Ah, nadie ve partidos. Ah, no puedo leer chat en este momento. Hable. Sí, profe, sí. Yo sí lo estaba viendo. De buenas que no tenía clase. Sí, solo los martes puedo. Lo de los miércoles yo sí no puedo. Ah, los miércoles tiene clase. Ah, se lo va a perder mañana. Sí. Yo Pues ahí sí. uno abre en el celular. Ah, sí, eso, menos mal ahí uno, pues dependiendo de cómo usted esté en la casa, cómo tenga el televisor o qué, el computador, lo que sea, se puede uno ver el partido como por los laditos. Pues usted como estudiante, sí. Uno como profesor, menos mal yo no tengo clase de dos, pero uno como profesor sí le queda como difícil. Aunque yo a veces intento. Pero bueno, a ver, ya les empecé a poner el parcial, como me imagino que ya se dieron cuenta. Falta otra parte, solamente pues van a ser dos partes, una parte como práctica que ya les puse y una parte como teórica, eh, que espero ponerles el jueves y ya, ¿listo? No sé, ¿tienen alguna duda sobre lo que puse? Si me entendieron lo que escribí, pues yo traté de ser lo más claro posible con la redacción para que pues ustedes como entendieran qué era lo que había que hacer. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? Ojo que tienen que hacer algo en R, pues hay dos formas de resolver, o cuadran la base de datos de manera que les queden separados los de estrato 4, en otro lado los de estrato 5 y en otro lado los de estrato 6, digamos, como formar tres bases de datos aparte en Excel. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es hacer un subset en R directamente, eh, pero yo creo que se vería mucho más bonito si ustedes convierten esa variable estrato, que el R se las va a leer como variable numérica, si ustedes la convierten en factor con la orden as.factor. Me explico. Ustedes pueden usar la orden, digamos que usted va a llamar en el entorno de R, usted va a llamar la variable estrato y usted la va a traer de su base de datos, pero la va a convertir en factor cuando la saque de la base de datos. Entonces, si usted la base de datos la llamó BD, luego le da el signo pesos para poder entrar ahí y luego vas a entrar a estrato. Entonces, esta orden lo que está haciendo es que pues, aquí la función es as.factor. Eh, y eso lo que hace es que me convierte en factor, o sea, me lo convierte como un factor la variable que yo estoy sacando de aquí. Que ahí como está es una variable cuantitativa, pero estrato no es una variable cuantitativa. Nosotros sabemos que estrato es una variable cualitativa. Entonces, esa es una forma para que, digamos, la conviertan en factor. Y después cuando hagan el gráfico, una forma de hacer un gráfico chévere para que, digamos, logren ver como un poquito mejor las cosas es que hacen un plot de X contra Y, o sea, en el eje horizontal van a poner el estrato y en el eje vertical van a poner el precio por metro cuadrado. Entonces aquí en el eje horizontal ponen el estrato, lo primero que ponen es lo que va en el eje horizontal y en el eje vertical van a poner el precio, pues el que están cogiendo, va a ponerlo así pues por no escribir tanto, el precio por metro cuadrado. Y ya con eso se van a hacer una idea de manera muy rápida de cómo se comporta
el precio por metro cuadrado cuando yo voy cambiando de estrato, ¿sí? Que eso pues es lo que tienen que hacer, pues un poquito como más con todas las medidas de distribución, con todas las, digámoslo, con todos los momentos, el histograma, la función densidad, en fin. Listo. Bueno, vamos a arrancar. Esto es lo de la clase pasada. La clase pasada, pues ya hemos visto conceptos, estamos viendo los conceptos básicos de probabilidad. Y ya vimos, digamos, cómo se define probabilidad. Sabemos que estamos haciendo el enfoque clásico o a priori de probabilidad. Bueno, ya sabemos, digamos, lo que es un experimento aleatorio, lo que es un evento. ¿Qué otra cosa? Creo que esos son como los conceptos más importantes que tenemos hasta ahora. Aquí les dejé algunos ejercicios. Bueno, hicimos ejemplos con combinaciones, sobre todo cuando uno hace una selección. Aquí pues porque yo en el ejemplo puse parejas, pero uno puede sacar pues aleatoriamente de un conjunto cualquier n-tupla. Aquí es solamente una pareja, puedo sacar una terna, en fin. Listo. Nos dimos cuenta en este ejemplo cómo creamos el espacio muestral. El espacio muestral ahí era todas las posibles parejas que yo podía sacar de ese conjunto. Muy fácil las listamos porque era un conjunto chiquito. Y después de haberlas listado, empezamos a contestar las preguntas pues, de acuerdo a los eventos que podía sacar de ahí. Entonces, digámoslo, cuando yo estoy pensando en los eventos de probabilidad de que ambas sean mujeres, ambos hombres o una mujer y un hombre, estoy como viendo como todas las, estoy hablando como de una cierta variable que está como ahí inmersa y es la cantidad de mujeres en la pareja. Entonces, la cantidad de mujeres en la pareja puede ser, puede que sean dos, pues puede que yo tenga ambas mujeres, puede ser que tenga ninguna, o sea, que ambos sean hombres, o puede ser que esa variable que me cuenta la cantidad de mujeres sea una. O sea, si esa variable que me cuenta la cantidad de mujeres es uno, entonces es porque tengo una mujer y un hombre en la pareja. Y es lógico que si yo hablo en términos de esa variable, las probabilidades de, digamos, de todos los posibles conjuntos que yo puedo hacer o todos los posibles valores que puedo tomar, que puede tomar esa variable, si yo sumo todas esas probabilidades, eso me tiene que dar uno. Y esto es lo que pues, verificamos aquí. La probabilidad de que ambas sean mujeres es 6 de 15, la probabilidad de que ambos sean hombres es 1 de 15, y la probabilidad de tener un hombre y una mujer es 8 de 15, claramente, o 8 quinceavos, claramente si yo sumo, me da 1, ¿sí? Que es como la probabilidad del espacio muestral. Listo, ¿qué otra cosa recuerdo de la clase pasada? Bueno, las técnicas de conteo, el principio multiplicativo, eso así de una. Permutaciones y combinaciones, que es algo muy útil en estos ejercicios de probabilidad. Bueno, hoy tengo ganas de avanzar bastante, ya empieza esto a ponerse bien bacano. Vamos a ver cuánto logro avanzar. Entonces, empecemos. Déjenme, yo tomo agua que ya estoy seco. Listo. Entonces, a ver, recordemos lo que significa una partición de un conjunto. Una partición de un conjunto es una colección de subconjuntos de ese conjunto S grande, el que yo quiero generarle la partición, tal que cualquier pareja de esa colección de conjuntos que me forman la partición, la
intersección de cualquier pareja de eventos de ahí o de conjuntos de ahí es vacío y la unión de todos ellos es todo el conjunto S. Gráficamente, pues eso es muy claro. Cualquier pareja de eventos o de conjuntos SUI son mutuamente excluyentes y la unión de todos ellos me da todo el espacio S. Lo que uno habla de la unión disjunta. Listo. Bueno, entonces, más repaso, la intersección de cualquier, pues si una intersección entre dos conjuntos me da vacía, significa o decimos que esos conjuntos son disjuntos. Es una manera elegante de decir que no están juntos, o sea, están separados, y si están separados, pues por lo tanto su intersección es vacía. Listo. Bueno, hay muchas maneras, dependiendo del conjunto del que uno está hablando. Existen varias maneras de uno partir ese conjunto. Una manera, la forma más sencilla de hacer una partición es cuando usted dentro del conjunto S ubica un solo subconjunto, el subconjunto A, uno solo. ¿Cuál otro agrego para que me forme una partición del conjunto S? Pues el otro que agregaría sería el A complemento. O sea, si yo tengo A, entonces la pareja A y A complemento me forman una partición del conjunto S. Esa es la partición más sencilla que hay de un conjunto. Lógicamente el conjunto A tiene que ser un conjunto no vacío. Listo. Aquí una partición, digamos que mi conjunto S son todos los estudiantes de un grupo cualquiera de estadística y yo voy a hacer la partición de la siguiente manera. Una manera de partir es el conjunto M, las mujeres del grupo. Ese es como si fuera mi conjunto A. Y mi conjunto A complemento sería entonces los hombres del grupo. Esa es la manera más sencilla de partir. Pongo un conjunto ahí. Si ya sé que ese conjunto es no vacío, entonces lo que me completa la partición es el complemento de ese conjunto. Listo. ¿Qué otra partición puedo hacer para ese mismo conjunto? A mí pues se me ocurrió poner esta. Entonces, digamos, los voy a partir por edades. Entonces voy a llamar a mi conjunto J el conjunto de jovencitos, y los jovencitos, digamos que para mí son aquellos que tienen una edad estrictamente inferior a 19 años. Voy a suponer que en ese conjunto hay dos personas. Luego el conjunto de los normalitos, que son aquellos cuya edad es mayor o igual que 19 y estrictamente menor que 21. Voy a suponer que ahí, en ese conjunto, tengo 4 personas. Y los restantes los voy a llamar los mayorcitos, son aquellos cuya edad es mayor o igual a 21 años. Voy a suponer que ahí tengo 8 personas. Listo, entonces es como si estuviera diciendo que el conjunto S tiene 14 elementos y pues si yo pido la probabilidad del conjunto J unido N, o sea, la probabilidad de que al seleccionar un estudiante al azar, este sea joven o normalito, es decir, que tenga una edad estrictamente menor a 21 años, yo calculo eso como, perdón, la probabilidad de J más la probabilidad de N. Vean que como los conjuntos son disjuntos, para yo contar la cantidad de elementos de la unión, entonces la cantidad de elementos de la unión yo la cuento sumando la cantidad de elementos de cada conjunto porque los conjuntos son disjuntos. ¿Han entendido hasta aquí?
Supongo que sí. Voy a seguir. Vamos a ver ahora los que se llaman los axiomas de probabilidad, con base en los cuales uno empieza a generar, digamos, las propiedades de probabilidad y toda, pues, digámoslo así, la teoría de probabilidad. Entonces, yo estoy estoy tomando las notas como de varios libros. Estoy tomando notas del libro Hawk, estoy tomando notas del Canavos, estoy tomando notas del Devore, para que el curso sea un intermedio entre un curso teórico y práctico, ¿sí? Que no sea un curso meramente teórico, no, ni que sea un curso meramente práctico, tampoco. ¿Sí? Entonces, por eso me intento moverme ahí, ¿sí? Como en el intermedio. Entonces, los axiomas de probabilidad, empecemos con el primero, y es, supongamos que yo tengo una partición de un espacio muestral, o sea, el espacio muestral sabemos que es el conjunto de todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Y supongamos que yo tengo una partición de ese espacio muestral. Listo. Entonces, ¿qué sucede? La probabilidad de cada uno de esos eventos de la partición es un número entre 0 y 1. ¿Listo? La probabilidad de una unión disjunta, pues es una unión disjunta porque los eventos son eventos de la partición y por definición, por estar en la partición, cualquier pareja de eventos ahí son disjuntos. Entonces, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Listo. Ahí tengo pues, la probabilidad de una simple unión. Pero si yo quiero unir todos los eventos de la partición, la unión de todos los eventos de la partición me da el espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral es 1, porque ahí ya tengo todos los elementos. Como el espacio muestral yo lo puedo escribir como la unión de todos los eventos de la partición, y como todos estos eventos son mutuamente disjuntos, entonces tengo la probabilidad de una unión disjunta. Y la probabilidad de una unión disjunta es la suma de probabilidades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces sigo. Siguiente axioma de probabilidad y es la probabilidad del complemento. Entonces aquí voy a usar, es como si estuviera usando el axioma 1, pero la partición que tengo es la partición dada o la colección de eventos formada únicamente por el evento A y el evento A complemento. Eso claramente es una partición del espacio muestral. Como es una partición del espacio muestral, entonces puedo usar el axioma 1 y decir, vea, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, pero todo el espacio muestral yo lo puedo escribir como la unión de A con A complemento. Claramente eso sería una unión disjunta y la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Entonces ya llegamos a que 1 es igual, pues leo lo que está más a izquierda en la ecuación, que es el 1, y lo que está más en la derecha es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Entonces uno de ahí despeja cualquiera, es indiferente, ¿sí? La probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, o la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento. Cualquiera de las dos. De hecho, pues
yo uso, pues, es que son equivalentes pues completamente. Se usa más la segunda, ¿sí? Se usa más esta. La probabilidad de un conjunto, yo la calculo como 1 menos la probabilidad de su complemento. Esa propiedad va a ser muy útil, en muchos casos va a ser muy útil. Listo. Bueno, y un ejemplo muy sencillo, digamos, no sé, para la partición que tenía ahorita, formada por los conjuntos, los jovencitos, los normalitos y los mayorcitos. Supongamos que uno saca de ese espacio muestral, va a sacar una persona al azar. Y al seleccionar una persona al azar, yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que esa persona no sea mayorcito. Entonces o sea, no estoy en el conjunto de los mayores. Entonces será la probabilidad de m complemento. Y por lo tanto calculamos la probabilidad de m complemento como 1 menos la probabilidad de m. Y la probabilidad de m, para el ejemplo que, pues el conjuntico que teníamos ahorita, recuerden que el m tenía 8 personas de un total de 14. Como estoy seleccionando una, entonces la probabilidad sería 1 menos 8 catorceavos. Listo, ahí está. Bueno, ahora vamos para el siguiente axioma, que yo les voy a dar una idea de dónde viene, una idea, digámoslo, como más, no sé, intuitiva o si quieren cuantitativa que demostrativa. Y les voy a dejar a ustedes de ejercicio que lo demuestren de otra manera. Entonces ahora voy para la probabilidad de una unión general. Entonces, cuando me refiero a una unión general, me refiero a una unión de un par de conjuntos donde exista intersección entre ellos, ¿sí? Que la intersección entre ellos sea no vacía. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de la unión, es claro que no puedo usar ninguno de los axiomas que tengo arriba hasta el momento, porque yo para calcular la probabilidad de la unión en los axiomas que tengo arriba, la tengo para cuando la unión es disjunta, o sea, para cuando los conjuntos son disjuntos. Y estos claramente no son disjuntos. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, les voy a dar la idea intuitiva, como con conteo, y después les digo cuál es la idea de la demostración usando los axiomas de arriba. Entonces, yo voy a contar pues voy a encontrar el cardinal de la unión de A con B. O sea, voy a encontrar el total de elementos de la unión. Esto muy seguramente ustedes lo vieron hace rato, y es que la cantidad de elementos de la unión de dos conjuntos, yo la cuento como la cantidad de elementos que tiene A más la cantidad de elementos que tiene B. Pero si yo paro ahí, en este momento los que están en la intersección los he contado dos veces porque los conté cuando sumé la cantidad de elementos de A, ahí conté los que están aquí, más cuando sumé la cantidad de elementos de B, ahí también conté los que están acá. Entonces tengo que restar los que están ahí, los tengo que restar una vez para poder que los cuente una sola vez. Entonces por eso luego resto la cantidad de elementos de la intersección. Listo. Ahora voy a dividir esa ecuacioncita que está con cardinal, voy a dividir por el total de elementos de S. Entonces, si divido por el total de elementos de S, suponiendo que ese conjunto S tiene una cantidad finita de elementos, entonces me queda en la izquierda sería la probabilidad de la unión. Y en la derecha, ahí ya leo pues la ecuación de probabilidad directamente. En la izquierda tengo la probabilidad de la unión. Y eso resulta ser igual a
la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del segundo conjunto menos la probabilidad de la intersección. ¿Entendieron esa manera de verlo? ¿Sí? Si no dicen nada. Sí, profe. Listo. Si no dicen nada, yo supongo que sí. Bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, ya, dos cosas. La primera cosa es que ese axioma de la probabilidad de la unión es más general que los que tenía arriba. Porque si los eventos son disjuntos, pues yo puedo usar esto también. Si los eventos son disjuntos, me queda al final la probabilidad de A intersectado B, que es vacío. Y pregunta, la probabilidad del vacío, del conjunto vacío es cero. ¿Cuál sería la demostración de que por qué la probabilidad del conjunto vacío es cero? Es muy sencillo. ¿Cuál se les ocurre que es? ¿Nada? Con el complemento, ok. Exactamente. Es digamos, es una partición, o sea, piense en el conjunto formado por S, la partición formada por el conjunto S y el conjunto vacío. Eso me genera una partición del espacio muestral. Listo. Los conjuntos son disjuntos, pues son de una partición. Calcule la probabilidad, ¿sí o no? Entonces genere la unión. O sea, la unión disjunta S unido al vacío es igual al espacio S. Y si yo le saco la probabilidad, entonces 1 es igual a la probabilidad de S unido al vacío. Como la unión es disjunta, entonces me queda la probabilidad de una unión disjunta. Entonces es 1 es igual a la probabilidad de S, que también es 1, más la probabilidad del conjunto vacío. Y la ecuación a la que llegué es a que 1 es igual a 1 más la probabilidad del conjunto vacío, y de ahí despejo y claramente queda que la probabilidad del vacío es 0. ¿Sí me entendieron? Sí. Listo. Esta forma en la que les mostré, bueno, y la otra cosa que iba a decir es la otra forma de pensar en la demostración de este axioma de la probabilidad de la unión. A ver, yo les dije que esto es válido cuando el espacio muestral tiene una cantidad finita de elementos. Pero resulta, lo vamos a ver más adelante, que hay espacios muestrales que tienen infinitos elementos, ¿sí? Y ahí el cálculo de probabilidades, digamos, no se podría hacer usted pensando como el número de casos favorables sobre el número de casos totales, porque el número de casos totales es infinito. Entonces usted ahí necesita otros conceptos de probabilidad que vamos a empezar a ver después, como son independencia, eh, probabilidad de intersección, en fin, ¿sí? Cosas que vamos a empezar a ver después. Entonces, la otra forma de hacerlo, y creo que está resuelta en el HOC, es, a ver, usted lo que tiene hasta ahora son los axiomas 1 y 2. Listo. Esos axiomas hablan de partición. Lo que usted puede hacer aquí es pensar en una partición
de este conjunto S. ¿Cuál es la partición que usted puede tener? O sea, dígame cuáles son los conjuntos que usted puede formar ahí que sean mutuamente excluyentes o mutuamente disjuntos. Entonces tendrías que empezar a poner, por ejemplo, el conjunto A intersectado B complemento, el conjunto A intersectado B, el conjunto B intersectado A complemento y todo este que está por fuera, que sería el complemento de la unión de estos dos. Empezar a hacer cuentas, ¿sí? Cuadrar los detalles y llegar a la conclusión que se quiere. Ese ejercicio, si mal no estoy, está resuelto en el HOC. ¿Listo? En general, a mí no me gusta mucho hacer ejercicios que están resueltos en el libro, porque ¿para qué? Pues si están resueltos en el libro, ¿para qué los voy a hacer? Pues en algunos que son muy importantes, pues sí, los explicaré, pero este lo dejo para que ustedes lo vean. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a hacer ejemplos. Voy a empezar a hacer primero ejemplos, como yo los digo, estos son ejemplos fáciles, nivel 2. Digamos, ¿sí ven bien o les amplío un poquito más esto? A ver, yo lo amplío un poquito. Listo. Entonces, miren pues, supongamos que la ruta Medellín-Bogotá es cubierta por las aerolíneas Avianca y Viva Colombia y no hay más. O sea, supongamos que solamente son esas. Supongamos que existen y que son conocidas la probabilidad de que el vuelo de Avianca se retrase, digamos que es 0.45, y que también es conocida la probabilidad de que el vuelo de Viva se retrase y que es 0.15. También tenemos la probabilidad de que ambos se retrasen y supongamos que esa probabilidad es 0.05. Entonces yo pido, se pide pues calcular la probabilidad de que alguno se retrase, que ambos salgan a tiempo. Entonces ya le estoy quitando la gracia a esto. Entonces, que ambos salgan a tiempo, que solo Avianca se retrasa o que exactamente uno de los dos se retrasa. Bueno, eh, este tipo de ejemplo, la sugerencia que yo les doy es que definan los eventos, o sea, que empiecen a poner las cosas en lenguaje de probabilidad. Entonces, digamos que yo voy a hablar de mi evento A, que es el evento de que Avianca se retrasa. Por lo tanto, mi evento A complemento será el evento que consiste en que Avianca sale a tiempo. Mi evento V va a ser el evento de que Viva se retrasa y mi evento V complemento, por lo tanto, va a ser el evento de que el vuelo de Viva sale a tiempo. Listo. Con eso claro, entonces podemos empezar a contestar las preguntas con base en los axiomas de probabilidad. Si se pregunta la probabilidad de que alguno se retrase, entonces claramente estoy hablando de la probabilidad de la unión. ¿Sí? Que alguno se retrase significa que se retrasa, pues, alguno de ese retrasa uno o ambos, o sea, la unión de esos dos conjuntos. ¿Listo? Bueno, tengo esas probabilidades. La parte A es la probabilidad de la unión
Y ya sabemos que la probabilidad de la unión la calculo como la probabilidad del primer conjunto, la calculo como la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Listo, y como todos esos números los tenemos, entonces ahí está. A la cuenta, 0.45 más 0.15 menos 0.05, ahí está, 0.55. El B es ambos salgan a tiempo. Entonces, en términos de conjuntos, estaría hablando de A complemento intersectado V complemento. ¿Sí? Entonces calculo la probabilidad de la intersección de esos complementos. Entonces, aquí está. La probabilidad de la intersección de esos complementos. ¿A qué va a ser igual? Entonces, lo primero es que voy a usar una de las propiedades de conjuntos que vimos, creo que fue la clase pasada o la clase antepasada, ya no me acuerdo, donde pues el complemento de una unión es la intersección de los complementos, y eso es lo que tengo aquí, ¿sí? Tengo la intersección de los complementos que la puedo calcular como el complemento de la unión. Listo, pero noten que aquí tengo la probabilidad del complemento de un conjunto. Entonces uso el segundo axioma de probabilidad para calcular la probabilidad del complemento de un conjunto. Entonces lo calculo como 1 menos la probabilidad del conjunto. Pero la probabilidad de A unido V la acabamos de calcular ahorita y nos dio 0.55. Entonces esto se convierte en 1 menos 0.55, o sea, 0.45. ¿Entendieron hasta aquí? Sí. Listo. El C, ¿cómo lo pondríamos en conjuntos? Que solo a Bianca se retrasa. ¿Cómo pondría eso en conjuntos para poder calcular la probabilidad? ¿Nada? Es la probabilidad que Bianca se retrase menos la intersección. La probabilidad de que Bianca se retrase menos la intersección, correcto. Entonces, miren esto, yo lo resuelvo de dos formas. Una es con dibujo, pues que hace las cosas muy fáciles. Entonces, yo supongo, vea, mi conjunto A tiene probabilidad 0.45 y mi conjunto V tiene probabilidad 0.15. Y yo ya sé que la probabilidad de la intersección es 0.05, ¿listo? Entonces pongo la probabilidad de la intersección 0.05 y por lo tanto en este espaciecito que me queda, que está en A, pero por fuera de la intersección de los dos es 0.40. Entonces eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí? La probabilidad de que solo Bianca se retrase es 0.40. Pero si la... Ah, vengan, ese no lo hice... esperen un momentico. Este es la probabilidad de A menos la probabilidad de A. Ay, siempre. Menos la Ave María. Menos la probabilidad de A intersectado V. ¿Listo? Entonces, sobre lo que dijeron ahorita y claramente pues ahí tengo el 0.45 menos el 0.05 que hay en la intersección y esa resta pues da 0.4.
Listo. Y el D, en términos de conjuntos, exactamente uno se retrasa. O sea, si yo hablo de la unión, estoy hablando de que se retrasa uno o ambos, ¿sí? Pero si yo quiero que exactamente uno, entonces a lo que tengo en la unión tengo que quitarle el conjunto donde se retrasan los dos, para que lo que me quede sea lo que se retrasa solamente, pues exactamente uno. Entonces ahí es la probabilidad de la unión menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Por eso está aquí. ¿Lo entendieron así? Pero otra vez, profe, por favor. Mira, ahí está en palabras explicado. El primer número, o sea, la probabilidad de A unido V, es la probabilidad de que se retrase alguno. O sea, ahí me sirve, estoy hablando de la unión. Entonces, si vos ves la unión, te fijas que hay elementos de la unión donde solo se retrasa Bianca, hay elementos de la unión donde solo se retrasa Viva, o hay elementos de esa unión que es el pedacito de la intersección, que es donde se retrasan los dos. Entonces, en la unión se me retrasa uno o los dos, pero en la intersección se me retrasan los dos. Entonces, si yo a este número le quito la probabilidad de que se me retrasen los dos, pues entonces solamente me va a quedar la probabilidad de que se me retrase uno. No me dice cuál. Uno. A Bianca, o sea, el punto 40 del dibujo en la parte de Avianca más el punto 10 del dibujo de la parte de Viva. ¿Sí lo entendiste ahora un poco mejor? Sí, gracias. Listo, con gusto. Bueno, voy a seguir. Aquí otro chévere. Este es de un libro de probabilidad para ciencias e ingeniería, que es el Walpole. Dice, en una mano de póker que consta de 5 cartas, encuentra la probabilidad de tener 3 ases. A ver, aquí, la mano de póker, cuando usted la saca, se saca de la baraja sencilla. O sea, cuando usted juega póker, usted saca las cartas de la baraja sencilla, o sea, de la baraja de 52 cartas, donde tengo las 13 cartas por cada pinta. Listo. Ahí tengo 4 ases, ¿sí? Vean por qué en la primera clase de probabilidad yo hablaba de esto, porque y creo que fue a Verónica, ya no me acuerdo, eh, que les expliqué pues en qué consiste pues lo de las cartas, porque hay muchísimos ejemplos, en todos los libros hay, así, con cartas, con juego de dados, con lanzamiento de monedas, hay muchos ejemplos así. Entonces, usted tiene que tener claro en qué consiste esta cosa pues de las cartas. Entonces, una mano de póker consta de 5 cartas. Usted suponga que tiene su baraja completa, la tiene bien revuelta y usted va a sacar, va a repartir, va a sacar 5 cartas al azar. Las va a sacar las 5 a la vez. O sea, usted, ¿cómo le digo? Usted no es que saca una y la vuelve a meter al mazo. No, usted saca las 5 todas del mazo. Sí, y ya las deja fuera. Listo. Entonces, la probabilidad de tener 3 ases. El B, la probabilidad de tener 4 cartas de corazón y una de tréboles. ¿Cómo creen que haría la parte A? Mientras que ustedes piensan, denme un momento que me están tocando la puerta y yo estoy solo. Entonces, un momento, ya vengo.
Bueno, entonces miren pues. Entonces, la probabilidad de tener 3 ases en esa mano de 5 cartas. Entonces vean que yo pongo aquí como digámoslo como la ilustración, y es, yo borro esto que no lo necesito, y es, a ver, pienso como por casillas. Como estoy pensando en obtener 3 ases, entonces voy a hablar como de 2 grandes casillas, por decirlo así, y es, en un lado voy a poner los 3 ases y en el otro voy a poner las otras cartas. Entonces, en el primer lado me van a caber 3 cartas, que son los 3 ases. Y en el otro lado, como yo saqué 5 cartas, entonces me van a quedar las otras 2 cartas. Listo, pero entonces cuidado. Yo quiero tener solamente 3 ases. Entonces, la probabilidad de tener esos 3 ases es el número de formas diferentes en las que yo puedo llenar esta primera casilla. O sea, el número de formas en las que yo puedo sacar 3 ases del total de 4 ases que tengo en la baraja. Por eso aquí el primer número es 4 combinados de A3. Listo. Ese es el número de formas diferentes, ¿sí o no? Que yo puedo tener 3 ases. Y ese es muy fácil incluso de listarlo, porque usted puede tener, como son solamente 4 ases, usted puede tener los 2 ases negros y el de diamantes, o los 2 ases negros y el de corazón. Ahí lleva 2 formas diferentes. Y piensa igual cuando tiene los 2 ases rojos. Los 2 ases rojos y el de trébol, o los 2 ases rojos y el de picas. ¿Listo? Ahí están, 4 combinados de A3, eso me va a dar 4. Listo. Y la cantidad de formas diferentes en las que yo puedo llenar el otro lado, y es 48 combinado de A2. Entonces, ¿por qué 48? Porque ya saqué las 4 ases. O sea, en este primer numerito solamente yo los voy a sacar del grupito de los 4 ases. Y este otro número yo los voy a sacar de las restantes 48 cartas. Por eso ahí pongo el número 48 combinados de A2. Y en el denominador, pues voy a poner la cantidad de formas diferentes que yo puedo sacar 5 cartas de la baraja de 52 cartas. Por eso 52 combinados de A5. Listo. Y ya, esa es la probabilidad. Si quieren la pueden dejar así, en términos de combinaciones, o si quieren pues la calculan en decimal y nos da esto. O sea, es una probabilidad bastante baja. Si yo intento interpretar eso como en frecuencia relativa, es como si tuviera aproximadamente de cada 1000 veces que yo haga eso, o si quiere, sí, de cada 1000 veces que yo lance 5 cartas pues en la mano de póker, solamente en aproximadamente 2 de esas 1000 veces que yo haga eso, me van a salir 3 ases. ¿Sí entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Profe, y necesariamente son esos 48, esa combinación de dos. O sea, no sé, de pronto me confundí porque como se necesitan 3 haces, pues Ya. podría caer como una asa, ya no, o no No, sé. lo que pasa es que si usted lo pone aquí, usted aquí pone 49 combinados de A2, es posible que le salga el as en el otro lado, entonces usted ya no se está asegurando que le salen 3 ases, sino que es posible que le salgan 4, porque usted está metiendo el as que le sobra en las otras cartas del otro grupo. ¿Sí me entendiste? Sí, sí. Entonces no la puedo meter ahí, pues porque es posible que me salga. Entonces, si aquí ya me salieron 3, es posible que aquí me salga el otro as, entonces ya no tendría 3 ases, sino que tendría 4 y otra carta. ¿Listo? Entonces miren esto. Para los que han jugado póker alguna vez, la mano de póker pues más perseguida es los 4 ases. Pues cuando usted tiene los 4 ases, se dice que tiene póker de ases. Pero entonces
¿cuál será la probabilidad de usted sacar el póker de ases? O sea, es todavía menor a la probabilidad de sacar 3 ases, ¿sí o no? Porque tendrías que poner 4 combinados de A4, que es 1, y aquí sigues poniendo, tendrías que poner 48 combinados de A1, ¿sí o no? ¿Sí, sí me están entendiendo? Sí, sí. Entonces, la probabilidad de tener el póker de ases es todavía más chiquita que esta. Vamos a hacerla en este momento. Probabilidad de obtener el póker de ases. Y eso que todavía no me estoy metiendo con otras cosas que van a ver después, si es con probabilidad condicional. Después les voy a hablar de eso. Probabilidad de obtener el póker de ases, o sea, obtener los 4 ases. ¿Y cómo calculo esto? Bueno, entonces, pues otra vez divido las cartas como en 2 grupos. Las 5 cartas las voy a dividir en 2 grupos. Un grupo donde voy a tener los 4 ases y el otro grupo donde me va a quedar la otra carta. Entonces, para que me salgan los 4 ases en el primer grupo, entonces la cantidad de maneras diferentes en la que me sale eso es solamente una, porque es 4 combinados de A4. Y en el otro lado, ¿qué número me queda? 48 combinadas de A1. Por favor, me dicen en la calculadora, si la tienen ahí a la mano, cuánto da esto. Es menor que ese de ahorita, entonces yo creo que aquí va a venir otro 0. Yo no la tengo aquí a la mano. ¿Alguien la tiene ahí? Profesora, un número muy pequeño. Dígame. 1.85 por 10 a la menos 5. ¿1 punto qué? 85 por 10 a la menos 5. Ah. O sea que, digamos, si yo voy a pensar en que yo lanzo, a ver, ¿cuántas serían? 100.000 veces. O sea, de cada 100.000 veces que yo lanzo una mano de póker, pues que estoy lanzando la mano de póker, las 5 cartas, en el primer lanzamiento, o sea, de las 52, en la primera mano de 5 cartas que yo mando, la probabilidad de que ahí me salga el póker de ases es, o sea, solamente es 1 en 100.000, o sea, digámoslo, 2 en 100.000, para aproximar ese 1,85. O sea, exageradamente baja, ¿sí? Exageradamente baja. Bueno, no sé, ¿qué otra cosa está? Ah, ya sé. Lo voy a ir metiendo poco a poco en algo que se empieza a poner muy llamativo en probabilidad y es algo que se llama probabilidad condicional. A ver, supongan que estamos jugando cartas. Entonces, digamos, ya se repartieron todas las cartas. Usted tiene, no sé, 2 ases. Por alguna extraña casualidad, supongan que le salieron 2 ases. Y empiezan a soltar. Ah, no, mejor. Le salieron 3 cuatros, ¿sí? Le salió el 4 de corazón, el 4 de diamante y... No, mejor voy a pensar en 2 cuatros rojos. Entonces salieron 2 cuatros rojos. Entonces usted está esperanzado en que le salga uno de los 4 negros para que haga la terna de cuatros. Pero al otro man que le lanza, entonces usted dice, bueno, a ver, yo tengo tantas cartas, él tiene tantas cartas, empiezan a soltar las cartas y la otra persona soltó un 4 de los negros. Entonces usted, dado que ya vio que el 4 negro ya salió,
la probabilidad para usted armar su terna de cuatros, pues claramente se reduce dado que ocurrió un evento de interés para usted que le va a cambiar la probabilidad de lo que usted quiere hacer. ¿Me comprendieron la idea? ¿Sí o no? O sea, la probabilidad, cuando usted, por ejemplo, está jugando cartas, esa probabilidad es dinámica porque va cambiando a medida que usted va viendo las cartas que van saliendo, ¿sí? Entonces, más adelante, yo no sé si alcancemos hoy, pues eh, yo, eh, pues yo quiero que lleguemos hoy hasta probabilidad condicional para que empecemos a entender bien eso. Eh, entonces ahí se da una condición que puede cambiar la probabilidad de su evento de interés. Listo. Voy a seguir. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, si no me entendieron en este momento, pues cosa que yo no creo, yo creo que sí me entendieron. Más adelante lo vamos a ver mejor. Bueno, el B que pide el libro es la probabilidad de tener 4 cartas de corazones y una de tréboles. Entonces, 4 cartas de corazón, o sea, cualesquiera 4 cartas de las 13 de corazones que hay. Y una de tréboles, o sea, una carta de las 13 de trébol. Entonces, ¿cuál es la cuenta que tengo que hacer? Muy fácil. 4 de corazones y una de trébol, ahí están las 5 cartas. Entonces, el denominador, otra vez, 52 combinados de A5. Y el numerador será, otra vez parto las 5 cartas en 2 grupitos. Un grupo donde voy a poner las 4 de corazones y otro grupo donde voy a poner la de trébol. El primer grupo yo lo puedo llenar de 13 combinados de A4 formas distintas, ¿sí? Y el segundo grupo, donde va la de trébol, la puedo llenar de 13 formas, porque tengo 13 cartas de trébol, y 13 es lo mismo que 13 combinados de A1. Y ya, ni siquiera quise calcular el número que da. ¿Entendieron este? Supongo que sí. Ahora, este ejemplo es mucho más bacano. Entonces, digamos, este ya le puedo llamar ejercicio fácil nivel 3, por decirlo así. Y es calcular la probabilidad de que en esa mano de póker yo obtenga al menos un as. ¿Listo? Al menos un as. Entonces, piensen en esto. Voy a definir ahí una variable de interés con la cual voy a resolver la pregunta. Mi variable de interés es la variable que es el número de ases en la mano de póker. Entonces, suponga que usted es el primero que recibe las 5 cartas, ¿sí? Entonces, usted sabe que usted puede recibir 52 combinados de A5 manos distintas de A5 cartas. ¿Me entendieron eso? ¿Qué número es? ¿Qué número es 52 combinados de A5? ¿Cuánto me da? Háganlo por favor ahí en la calculadora. Me surgió el interés en este momento. ¿Cuánto da esto? O sea, es una cosa monstruosa. Eso es 2.598.960. Listo. Entonces yo tengo 2.500.000, no, casi 2.600.000 manos diferentes que me pueden llegar, pues, siendo yo el primero que recibo las 5 cartas. Entonces, en esas 2.500.000 de manos distintas que yo puedo recibir, en algunas de ellas no me va a salir el as. En otras puede que me salga uno. En otras puede que me salga 2 ases y así. Entonces, por eso, mi variable de interés aquí
es el número de ases en la mano de póker. Esa variable, pues primero, eso es variable, porque pues dependiendo de la mano, recuerden que estoy en un experimento aleatorio. El experimento aleatorio aquí es sacar 5 cartas de la baraja completa de cartas. Listo. Me salen cuántas manos distintas, 2,5 millones de manos distintas, o sea, 2,5 millones de combinaciones diferentes de a cinco cartas. Listo. Y yo voy a pensar en el número de ases en la mano de póker. Entonces, eso es variable porque eso depende de la mano que me salió. Entonces, esto es, aquí empezamos a ver de a poquito uno de los conceptos fundamentales de la materia y es lo que es una variable aleatoria. Entonces, es variable claramente porque va cambiando pues, de mano en mano. Yo puedo tener una cantidad diferente de haces en esa mano. Y es aleatoria, pues, porque proviene de un experimento aleatorio. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí o Sí, no? señor. Listo. Resulta que esta variable puede tomar los siguientes valores. Esa variable puede ser que valga 0, o sea, puede ser que en la mano no tenga ningún as. O esa variable puede ser que valga 1, me sale un as. O que esa variable valga 2, o que esa variable valga 3, o que esa variable valga 4. Esa variable no puede valer 5 porque, pues, pese a que son 5 cartas que yo saco, la baraja solamente tiene 4 bases. O sea que en el mejor de los casos, usted sacaría los 4 bases, pero ese caso ya le calculamos la probabilidad ahorita. O sea, este es el mejor de los casos, usted pensando pues como jugador, pero es el caso más improbable. O sea, tiene una probabilidad muy baja de que ocurra. Los otros, pues no los tengo, los podemos calcular si queremos. Entonces, los valores que puede tomar esa variable son estos: 0, 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces, la pregunta que está aquí es mucho más fácil escribirla en términos de la variable aleatoria que acabamos de definir. Calcular la probabilidad de que se obtenga al menos un as. O sea, me interesa la probabilidad de este pedacito. O sea, o tengo un as, o tengo dos, o tengo tres, o tengo cuatro. ¿Lo comprenden? Esos son los casos que me sirven. O sea, obtener al menos un as. Entonces, ese es ese conjunto que tengo señalado en este momento. Dos formas de hacerlo. Entonces, miren, escrita la probabilidad en términos de esa variable x, esto sería la probabilidad de que x fuera mayor o igual que 1. Pero x mayor o igual que 1, voy a agregar algo aquí, eh, es la probabilidad de que x pertenezca al conjunto formado por 1, 2, 3 o 4. Listo. Pero esto, miren eso. Yo puedo partir este conjunto, 1, 2, 3 o 4. Ese conjunto yo lo puedo partir como una unión disjunta. O sea, la probabilidad de que x sea igual a 1 unido, la probabilidad de que x sea igual a 2 unido, la probabilidad, etcétera. Y esos conjuntos que me quedaron son disjuntos, ¿sí o no? O sea, me queda, estoy de pronto echando mucha carreta, pero no importa, pues es el primer ejemplo que voy a hacer así, entonces a veces no me importa echar mucha carreta. Pero si yo a veces estoy echando mucha carreta, me dicen, hey, profe, estás muy carretudo. Entonces, esto lo puedo poner así. Ay, siempre se me olvida. Unido. Entonces, ya.
simplemente cambio 2, 3 o 4. Listo. Claramente, tengo una probabilidad de una unión disjunta. Y ya vimos por los axiomas de probabilidad que la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Voy a poner aquí al frente que esto es una unión disjunta. Listo. Entonces, por eso puedo calcular eso como la suma de las probabilidades. ¿Entendieron hasta ahí, hasta dónde llevo esto? Sí, profe. Listo. Entonces, miren qué es lo que hago. La probabilidad de que X sea igual a 1. Recuerden que X es la cantidad de ases en la mano de póker. Ahorita calculamos la probabilidad de obtener 3 ases y la probabilidad de obtener 4 ases. Entonces, o sea, calculamos ya los últimos dos números. Calculamos este y habíamos calculado este otro, lo había acabado de hacer. O sea, solamente me faltarían estos dos. Entonces, la probabilidad de sacar exactamente un as sería 4 combinados de A1, ahí saqué un as de los 4 que hay en la baraja, por 48 combinados de A4, entonces las otras 4 cartas las saco del restante de las cartas, o sea, para que no me caiga, para asegurarme que ahí no me cae un as, sobre 52 combinados de A5. Y ya, si entienden entonces saben que la probabilidad de que X sea 2 es 4 combinados de A2 por 48 combinados de A3 sobre 52 combinados de A5. Listo, y después únicamente pues nos quedan los otros dos números que ya teníamos. Y listo, esto pues lo calculamos, uno si quiere lo puede poner en la calculadora. Yo no quiero porque esa manera, pues digamos, es una manera, digámoslo así, lenta pero segura de calcular esa probabilidad. Pero hay una mejor manera, mucho más eficiente, para hacer eso mismo. Miren esto, los valores que puede tomar X son solamente estos 5 valores. Y yo me estaba preguntando por la probabilidad de que X tomara alguno de esos últimos 4. Entonces, si mi conjunto es la variable aleatoria X mayor o igual que 1, entonces la probabilidad de ese conjunto mejor la calculo con la probabilidad del complemento. Mi evento E es X mayor o igual que 1. Por lo tanto, mi evento E complemento es el evento en el que la variable aleatoria sea estrictamente menor que 1. Pero la única posibilidad en la que X es estrictamente menor que 1 es cuando X es exactamente igual a 0. Listo, entonces esto queda la probabilidad de ese evento, que es el que yo quiero, que es la probabilidad de X mayor o igual que 1, lo calculo como 1 menos la probabilidad de su complemento. O sea, 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. O sea, no tener ningún as. Y listo. Entonces esto es 1 menos probabilidad de no tener ningún as. O sea, las 5 cartas yo las saco de las restantes 48. O sea, dejo los 4 ases a un lado y las 5 cartas las voy a restar, las voy a sacar de las restantes 48. Igual yo puse 48 combinados de acero, o sea, en realidad ese número sobra, ¿sí? Lo pongo es como para hacer alusión a la misma cuenta que traía ahorita. Y listo, 1 menos este número, este sí lo hice, 0.34, y ustedes pueden verificar, si quieren, que la suma de estos 4 números es igual a 1 menos este número. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, voy a seguir. Este ejemplo, ¿qué tal les pareció?
bacano, como complicadito, como normalito. ¿Cómo lo vieron? Eso está bacano. Ese está No, yo bueno. también, bacano y complicado. Complicado, en serio, ¿le pareció complicado? Pero pues también está bacano. Ah, bueno, listo. Eh, pero bueno, yo comprendo que por ser pues los primeros ejemplos les parezcan complicados. Eh, tienen que pues lógicamente empezar a estudiar el tema para pues poder como coger bien los conceptos. Listo. Eh, digamos, ya sé que... Bueno, yo aquí puse algo y es que uno intuitivamente y de cierta manera se adopta una convención de que si una probabilidad es menor que 0.10, pues uno como que mentalmente lo asocia con porcentaje. Entonces, si uno habla de 0.1, pues está hablando de 10%. Entonces, como hablando pues en frecuencia, en términos de frecuencia relativa. Entonces, si uno dice, si una probabilidad es menor que 0.1, ese número uno lo puede decir como que es pequeño, ¿sí? Similarmente, si la probabilidad me da mayor que 0.9, entonces yo digo que es una probabilidad alta, ¿sí? Muy alta. Una probabilidad menor que 0.1 es una probabilidad muy baja. Y después de ahí hay como dos rangos, como, digamos, probabilidad moderadamente baja y luego probabilidad como moderadamente alta, más o menos. Entonces uno habla como que algo así de 0.10 hasta 0.3 o 0.4, uno habla de probabilidad como moderada, algo así, o moderadamente baja. Ya luego, como desde 0.6, perdón, desde 0.4 a 0.6, pues uno habla casi, es casi equiprobable, pues, o sea, es casi la misma probabilidad de que ocurra como la probabilidad de que no ocurra. Y de 0.6 a 0.9 uno habla más o menos que es probabilidad moderadamente alta. Eso más o menos. Vean que ahí esa probabilidad dio 0.34. Entonces uno puede decir, pues, no es que eso sea universal, o sea, es algo que pues yo lo interiorizo como así. Entonces una probabilidad 0.34 dice que pues claramente no es una probabilidad baja, tampoco es que sea una probabilidad muy alta. Entonces uno puede decir una probabilidad como moderada o moderada baja. Listo. Entonces ahí está la probabilidad de obtener al menos un as en la mano, es 0.34, o sea, como que de cada 100 veces que usted reciba la mano de póker de primero, más o menos 34 de esas 100 veces recibe al menos un as. ¿Listo? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bueno. A ver. Ya vamos a ir al tema de probabilidad condicional. Este tema seguramente es el más importante de esta parte de conceptos básicos, ¿sí? Entender qué es probabilidad condicional, cómo se define y cómo saber digerir eso va a ser muy importante para en algunas partes de la materia. Y de hecho, de aquí, de esto de probabilidad condicional, surge, más adelante se van a dar cuenta, surge una materia que se llama estadística bayesiana, que trata pues netamente con probabilidades condicionales, ¿sí? Entonces, es toda una línea de investigación después esa parte de estadística bayesiana. Listo.
Entonces, arranquemos. La idea es que hoy entiendan la definición de probabilidad condicional, eh, algunas cositas pues que podamos hacer de ahí. Y ya la próxima clase, si le damos pues como más duro a esto, para que veamos el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Listo. Entonces, a ver, voy a hablar de la probabilidad de un evento dado que otro evento ya ocurrió. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita cuando hablaba de que tenía los dos cuatro rojos y que yo estaba, digamos, estoy esperando para encontrar la terna de cuatros, estoy esperando un cuatro de los negros, entonces listo. Dependiendo del número de cartas que hayan por ahí, yo digo, la probabilidad de que me llegue un 4 de los negros, y bueno, tanto. Pero si después usted se da cuenta que alguien lanzó uno de los cuatro negros, entonces claramente ocurrió un evento que le va a cambiar la probabilidad a su evento de interés. O sea, su evento de interés es hacer la terna de cuatros. Ya la probabilidad de hacer la terna de cuatros no va a ser la misma que antes, porque ya ocurrió el evento de que salió un 4 negro. ¿Sí me comprenden? Esa es como la idea, por ahí va la idea de probabilidad condicional. Entonces, definición de probabilidad condicional es la siguiente. Esto que tengo señalado, aquí está cómo se lee. Se lee probabilidad de A dado B. O sea, la rayita es el dado. El evento que está después de la rayita es el evento que ya ocurrió. Entonces, la probabilidad de A dado B, yo lo calculo como en el numerador la probabilidad de la intersección de los eventos y en el denominador la probabilidad del evento que condiciona. ¿Listo? O el evento pues que ya ocurrió, por decirlo así. Listo. A ver. A ver este. Yo ya les había explicado con esta tabla algún ejemplo, ¿cierto? En la clase número 1. ¿O no? La verdad no me acuerdo. Déjeme yo miro. Por allá. Momento. Bueno, pero lo que se me que aquí lo... Sí, esa clase pasada fue como larga. Vengan, ahí comentando, ¿las clases les están pareciendo pues, con mucho contenido o normal o qué? Dentro de lo esperado. Bueno, copiar. ¿Usted está copiando? ¿En serio? Ah, bueno, pues sí. Eh, listo, me parece bien.
Pues ustedes saben que yo les publico esto, entonces ustedes de ahí pueden pues como anotar, en fin. Listo, entonces voy para esto. Voy para esa misma tabla que teníamos la clase pasada. Digamos que, pues, recuerden, tengo 120 aspirantes a una universidad que los tengo clasificados mediante las siguientes dos variables cualitativas, puntaje y el tipo de colegio. Listo, yo señalo el de los de puntaje alto porque pues en esos me voy a concentrar para hacer algunos cálculos. Entonces, si yo elijo un aspirante al azar, ¿sí? De esos 120, la probabilidad de que ese aspirante al azar haya obtenido puntuación alta, entonces calculo, la probabilidad de ese evento A es número de casos favorables, que es 45, sobre número de casos totales, que es 120. Listo, y ya, divido y eso da 0.375. Ahora, miren cómo va a cambiar esto. Yo voy a decir lo siguiente. Calcular la probabilidad de que obtenga una puntuación alta dado que proviene de un colegio privado. O sea que, miren esto, lo voy a hacer sin la definición que puse arriba de probabilidad condicional, simplemente a pura lógica. Entonces, la probabilidad de que usted seleccione a alguien al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que saque puntuación alta dado que proviene de un colegio privado? Entonces, como usted ya sabe que la persona viene de un colegio privado, usted ya no lo va a sacar de los 120 que hay en total. Usted los va a sacar es de los 50 que vienen de colegio privado. Y de esos 50 que provienen de colegio privado, 5 sacaron puntuación alta. Por lo tanto, la probabilidad de sacar puntuación alta, dado que proviene de un colegio privado, es 5 de 50, o sea, 0.1. La escritura de esto en términos de... Escritura de esto en términos de ¿qué? Probabilidad condicional es esta. Probabilidad de A, o sea, probabilidad de sacar puntaje alto, dado que viene de colegio privado, que lo escribo así, PR. ¿Entendieron este? Te hago una pregunta, no sé si me equivoqué. Es como si uno redujera de cierta manera el espacio muestral. Sí, así es. De hecho, el espacio muestral ya no es todos los aspirantes, sino que el espacio muestral ahora es los que vienen de colegio privado. Listo, gracias. ¿Sí me entiendes? O sea, estás... pues para el número de casos totales ya no divides por el total del espacio muestral, sino que divides por el total de los elementos del evento que condiciona, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, entonces voy a calcular esa misma probabilidad, pero la voy a hacer usando la definición de arriba. La definición de arriba, o sea, me voy a ir al espacio muestral general. Entonces, la probabilidad de sacar puntaje alto, dado que viene de colegio privado, es igual a, en el numerador viene la probabilidad de la intersección y en el denominador viene la probabilidad del evento que condiciona. Listo. Entonces, miren que ya estas probabilidades no tienen ninguna condición. ¿Sí o no? Son probabilidades normales, o sea, en el espacio muestral completo, en el grande. Entonces, el primer número, el que está en el numerador, es la probabilidad de que saque puntuación alta y venga de colegio privado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al usted seleccionar una persona de aquí al azar, una persona de los 120, cuál es la probabilidad de que saque puntuación alta y provenga de colegio privado? Entonces son solamente estos 5 de esos 120 en total. Por eso el numerador
aquí abajo me está dando 5 de 120. ¿Entendieron hasta ahí? Para el numerador. Sí. Y el denominador es la probabilidad de que provenga de colegio privado. Ah, listo. Entonces me voy a la tabla y voy a mirar cuál es la probabilidad de que provenga de colegio privado. Entonces, en colegio privado hay 50 estudiantes. Entonces, la probabilidad de que venga, al sacar uno al azar, la probabilidad de que venga de colegio privado es 50 de 120. Por eso el denominador me queda así. 50 dividido 120. Y ya, simplifico, cancelo el 120 con el 120 y ahí está el 5 sobre 50. Lo mismo que me había dado ahorita. ¿Listo? ¿Entendieron? Ahora, aquí, después de esa definición de probabilidad condicional, voy a despejar de esa definición de probabilidad condicional, voy a despejar la probabilidad de la intersección. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de la intersección, despéjelo pues de arriba, es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o sea, que es el evento que condiciona. Esto pues, cada una de esas probabilidades tiene, pues, tiene unos nombres, y es que la probabilidad de la intersección se llama probabilidad conjunta, por evidentes razones, porque los dos, por decirlo así, los dos conjunticos están ahí y como están en la intersección, por eso es la conjunción. Entonces, por eso hablo de probabilidad conjunta. Pilas que esta ecuacioncita la vamos a usar después cuando estemos en distribuciones de varias variables. Cuando estemos hablando de la distribución conjunta, la distribución marginal, en fin. Entonces, la de la izquierda es la probabilidad conjunta. Entonces, la probabilidad conjunta es, ahí está el igual, la probabilidad condicional, que claramente es el primer número de la derecha, por el otro que es la probabilidad de un evento solito. O sea, este no tiene ni condición ni es una conjunción. Entonces, a ese otro se le llama la probabilidad marginal. ¿Listo? Más adelante, insisto, esta ecuacioncita que ahora se ve inofensiva, más adelante la vamos a usar para cuando queramos sacar una distribución conjunta. O sea, una distribución de dos variables a la vez, la vamos a poder sacar como la distribución condicional por la distribución marginal. Y eso viene de aquí, justamente de esta ecuacioncita de la probabilidad de la intersección. Listo. Bueno, ahora, a ver, antes del ejemplo, como la intersección es conmutativa, yo puedo escribir esto, que la probabilidad de B dado A, o sea, aquí en el que estoy condicionando es en el evento A. La probabilidad de B dado A es, en el numerador, la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de la intersección. Y en el denominador, la probabilidad marginal, o sea, la probabilidad del evento que condiciona. Listo. Despeje otra vez la probabilidad de la intersección, o sea, vuelva a pasar la probabilidad marginal a la izquierda a multiplicar. Entonces, la probabilidad de B intersectado A, pues que claramente es la probabilidad de A intersectado B, también la puedo escribir como esta probabilidad condicional, pero aquí estoy condicionando en A, por la probabilidad marginal de A. ¿Entendieron? Bueno. Sí. Un ejemplo donde
vamos a usar esta ecuacioncita de probabilidad. Es el siguiente. Miren esto. Digamos, ese ejemplo es del hog. Digamos, una cesta tiene 4, yo le hice pues un cambio, tiene 4 bolas blancas y 6 bolas negras. Y digamos que yo voy a sacar 2 bolas de esa cesta y que las 2 bolas las voy a sacar de manera consecutiva y sin reemplazo. Es decir, hay 10 bolas entonces ahí en total. Voy a cerrar los ojos, voy a sacar al azar una bola, listo, la saco, la dejo afuera y después la segunda bola que saco, o sea, cierro los ojos, saco la segunda bola. Listo. La pregunta es calcular la probabilidad de que la primera bola sea blanca y que la segunda sea negra. Listo. Entonces yo ahí les resalté en negrilla la palabra clave. Entonces, miren la solución. Otra vez, como hemos visto varios ejemplos hoy, es importante definir los eventos, o sea, defina cuáles son sus eventos de interés y con base a eso escribe la probabilidad que le están pidiendo. Entonces vean que mis eventos de interés son que la primera bola sea blanca. Ese evento lo voy a llamar B1. B1 es el evento de que la primera bola es blanca. Y N2, mi otro evento de interés es que la segunda bola sea negra. Entonces, mi evento N2 es la segunda bola es negra. Listo. Listo. ¿Qué es lo que nos piden de acuerdo a esos eventos? Calcular la probabilidad de B1, o sea, la probabilidad de que la primera bola sea blanca, por eso B1, y por esa intersección, la segunda bola sea negra, por eso N2. Listo, entonces me están pidiendo calcular la probabilidad de una intersección. Pero si ustedes se fijan en este problema, hay algo que es esencial para saber que tengo que usar probabilidad condicional. Y es el hecho de que las bolas las estoy sacando de manera consecutiva. La probabilidad de que la segunda bola sea negra depende de lo que salió en la primera vez que saqué la bola. O sea, lo que salió en la primera bola. ¿Sí me están entendiendo? O sea, usted no sacó las 2 bolas a la vez, como lo hemos hecho ahorita, que hemos hecho lo de las cartas, lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos hecho, ¿cómo es? Combinaciones, que es cuando uno saca todos los elementos a la vez. No, yo estoy sacando primero una y después el otro. Entonces, calcular la probabilidad del segundo evento depende de lo que ocurrió en el primero. Entonces, miren, como es la probabilidad de una intersección, la probabilidad de una intersección o una probabilidad conjunta, yo la puedo calcular condicionando. Entonces, digamos que voy a condicionar en el segundo, o sea, como la ecuacioncita que estaba arriba, ¿sí o no? La probabilidad de A intersectado B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Entonces, si lo hago así, me quedaría la probabilidad de B1 dado N2 por la probabilidad de N2. Listo. Ahí simplemente usé la ecuacioncita de arriba de la probabilidad conjunta. Pero vamos a leer si podemos calcular esas probabilidades que hay ahí. Entonces, probabilidad de que la primera bola sea blanca, dado que la segunda bola es negra. ¿Cómo voy a calcular eso? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a calcular la probabilidad de que en la primera bola que saque me salga una bola blanca,
dado que la segunda que yo saqué es una bola negra. Entonces usted dice, no, no. ¿Qué tal si mejor lo pienso al revés? Y fuera de eso, no tengo cómo calcular aquí la probabilidad de que la segunda bola sea negra. ¿Qué tal si mejor lo pienso al revés? ¿Qué tal si en lugar de condicionar en n sub 2, voy a condicionar en b sub 1? Entonces, si condiciono en b sub 1, me queda. La probabilidad de esa intersección es igual a la probabilidad de n sub 2 dado b sub 1 por la probabilidad de b sub 1. Pero resulta que cada uno de estos números sí los puedo calcular. El primer número es la probabilidad de que la segunda bola sea negra, dado que la primera que saqué es blanca. Entonces, piense, recuerde que hay 10 bolas en total, ¿sí o no? 4 blancas y 6 negras. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que ya pasó es que la primera bola que usted sacó fue blanca, ¿sí o no? Esto ya ocurrió. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola que yo saque sea negra, dado que la primera que saqué fue blanca? Entonces, en este momento, para la segunda vez que saco, tengo 9 bolas en el cesto. Y en esas 9 bolas tengo 6 que son negras, porque como la primera que saqué fue blanca, me quedaron 3 blancas y 6 negras. ¿Entendieron ese numerito? Sí, señor. Listo. Y ya el segundo número es la probabilidad de que la primera bola sea blanca. O sea, aquí no hay ninguna condición, es la primera bola que voy a sacar. Entonces todavía tengo las 10 bolas en el cesto. Entonces tengo 10 bolas, la probabilidad de que la primera sea, pues la primera que saque sea blanca, pues es 4 de 10. Tengo 4 bolas blancas de 10 que hay en total. Y ya. Vean cómo fue útil esa probabilidad, pues cómo usamos ahí la probabilidad condicional para poder calcular la probabilidad de esa intersección. ¿Tiene alguna pregunta? Yo, profe, no Dígame. sé si se enten- o sea, no sé si fue primera casualidad, pero eso no era lo mismo que hacerlo como por cajas, tipo cuando uno dibuja los dos cuadritos y pone pues la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Por cajas, ¿cómo así? Probabilidad O del sea, primero por la no, yo le probabilidad del digo por segundo. cajas, pues, pero digamos, cuando estaba explicando lo de permutaciones, en un primer ejemplo puso dos cuadritos, creo que fue en el de los Ah, ya, libros, ya te y entendí. perdón, la probabilidad del primero y no sé qué. En Sí. este caso sería lo mismo, ¿no? Porque la probabilidad de primero sacar la blanca es 4/10. Y ya luego, pues ya no hay 10 bolas en el cesto, sino 9. Entonces ya sería la probabilidad de una negra, que sería 6/9. ¿Es simplemente casualidad que este punto está dando así? ¿O yo puedo hacer una relación entre ese tipo de, por decirlo así, De método. de método con la probabilidad condicional? Lo que pasa es que, fíjate, o sea, es que como yo digo, te digo que no, o sea, es casualidad porque eh, por cómo nosotros cuadramos las cosas, o sea, la probabilidad de un evento ahí depende de la ocurrencia del otro, porque es que yo los estoy sacando de manera consecutiva, ¿sí? Sí, señor, pero, o Sí, sea, sí, ¿me entiendes? sí y no, porque De pronto es eso, pues, la verdad yo no lo había pensado así. La probabilidad de que la primera sea blanca es 4 de 10. Sí, puede ser. Pues me puso a pensar. Porque pues al final está respetando la condición de que la primera sea blanca, porque en el momento de Ujú, sacar la probabilidad de las negras ya le está quitando esa que sacó. ujú, ujú. Sí, te entiendo. Sí. Ujú. O sea, Puede ser. lo más probable es que sea casualidad, ¿no? Más o menos.
Eh, De sí, hecho, puede ser. es más un hecho que es casualidad. Me puso a pensar, pues, me puso a pensar. Yo, pues, sugeriría que lo hiciera con probabilidad conjunta, donde usted ve, pues, que está leyendo claramente. O sea, es que como si lo que está usando usted en el fondo es esto, lo que está usando usted en el fondo es esto. Porque fíjate que cuando vos vas a poner la segunda cajita, pues, así como lo decís vos, ya estás usando el hecho de que la primera que salió fue una blanca. O sea, ya usted está suponiendo que ocurrió ese evento. O sea, usted está usando ahí probabilidad condicional. O sea, literal, es lo mismo, pues. Sí, es lo mismo. Ah, listo. Muchas gracias. Listo. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya es suficiente. Vimos buen tema, sobre todo porque ya iniciamos probabilidad condicional. Y listo, en la próxima clase vamos a seguir con esto. ¿Alguna pregunta? Pero en la próxima clase entonces es el parcial. Eh, yo no quería que me hicieran esa pregunta, pero entonces yo voy a contestar con la verdad, como siempre le digo a mis estudiantes. La verdad es que estoy pensando en que no usar esa clase para el examen y poder recuperar las dos clases de la primera semana que nosotros no tuvimos porque yo no tenía todavía asignado el curso. Eh, Estoy pensando, pues, y eso se dará en cuenta, pues, ya el jueves, en que lo que me falte ponerles de examen se los ponga también así como lo que ya les puse. O sea, ya les puse una primera parte, me falta ponerles otra partecita y eso pues me lo montarán el jueves y les daría pues como el tiempo para que ustedes lo hicieran, pero en horario como fuera de clase, para poder aprovechar y usar el horario 4 a 6 para que hagamos clase y recuperemos ya una de las dos clases que perdimos en la primera semana. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, pero la verdad todavía, pues todavía no sé si lo vaya a hacer así. Entonces ya se darán cuenta el jueves. Pues esa es una posibilidad, o sea, estoy pensando que sea así. Ya voy a mirar cómo es que cómo cuadro los puntos del examen y todo eso. ¿Listo? No sé, ¿ya empezaron a hacer eso que les puse? Ahí les monté la tarea de alguien que me gustó pues por la presentación, por la escritura. Hubo otro trabajo que también fue, otra tarea que también fue muy buena, pero escribieron demasiado. Pues sí, a mí no, pues no veía necesidad de escribir tanto, pero bueno, este otro trabajo también estuvo muy bueno. Eh, entonces pueden, o sea, se puede ser, es que lo que les dije ahí en el mensaje, ustedes están estudiando matemáticas y ustedes deben intentar ser contundentes. Eh, Esto es así, por esto y esto y esto. Punto, ya está. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego, profe. Listo. Hasta luego, que estén bien. Luego. Hasta luego.